Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Inge. Vamos a explicar un poquito acerca de lo que es el volumen de sólidos en revolución por medio del método del disco. Mi nombre es Berenice Ramos, de Ingeniería en Agronomía, Cálculo Diferencial 2, y vamos a explicar un poquito acerca de cómo es que funciona este método por medio del cálculo integral y demás derivadas, antiderivadas y funciones. Para empezar, ¿qué es un sólido en revolución? Un sólido en revolución significa que nosotros en un plano cartesiano nosotros vamos a tener una figura que al ver que es su forma, digamos por decirlo así, a la mitad puede dar un giro, tanto en el plano positivo como en el plano negativo. Ahora bien, ¿por qué todo esto y a qué viene todo esto? En el plano cartesiano nosotros trazamos los datos debido a que nosotros ya hemos realizado previamente ciertos cálculos. Estos cálculos permiten que se puedan encontrar los puntos tanto en el eje X como en el eje Y. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros debemos trabajar el plano cartesiano? Porque por ahí debemos empezar, ¿no? Entonces, el plano cartesiano es como una cruz. Del lado horizontal tenemos al lado de las X. Aquí de este lado trabajamos del lado de la X positiva, del lado derecho. Del lado izquierdo encontramos al lado negativo de las X. Lo mismo para Y. Del lado de arriba encontramos al lado positivo de las Y del lado de abajo encontramos el lado negativo de las Y. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque al momento de graficar debemos encontrar los puntos según nos digan las funciones o los valores que hemos encontrado y saber en qué eje vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos la derivada de X respecto a Y. Entonces, nosotros tenemos que tener un valor o una función en Y para encontrar los valores en X, o si lo hubiéramos trabajado viceversa. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ubicar bien los puntos. Trabajamos aquí del lado de la X positiva. ¿Por qué? Porque al momento de medir la altura de este volumen, pues nos salió algo positivo y entonces vamos a trabajar de este lado de las X positivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar por medio de un cono truncado. ¿Por qué no un cono normal, por así decirlo? Porque este cono no tiene la punta y a este cono se le ha quitado lo que es la puntita y por ende queda solo el tronco del cono y por eso es que se le denomina el cono truncado. ¿Y cómo hallamos el volumen o por qué o cómo es que lo hallamos? Pues bien, aquí tenemos tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, como comúnmente se les denomina. Entonces, podemos calcularlo de dos, tres, con diferentes formas, pero las diferentes formas tienen que llegar al mismo resultado. Lo vamos a calcular de dos formas, por medio de la fórmula de volumen y por medio del cálculo de integrales. Que el cálculo de integrales ya va a ir un poco más detallado en computadora. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Dice que el volumen es igual a 1/3 de pi por radio inferior al cuadrado más radio inferior por radio superior más radio superior elevado al cuadrado y todo esto entre paréntesis multiplicado por h. ¿Quién es h? La altura. ¿Y por qué lo colocamos aquí radio superior y radio inferior? Porque sería algo así. Porque la medida siempre la vamos a tomar desde la base. De la base hasta la altura de donde llegue el volumen, o en este caso, el objeto. Entonces, por eso es que se les denomina radio superior, porque está en la base, y este es radio inferior. ¿Y cuál es el radio? El radio, si nosotros vemos una circunferencia, aquí a la mitad tenemos, o nos parte la circunferencia en dos, y esa parte que nos divide a la circunferencia en dos se le denomina diámetro. Si nosotros tomamos solamente la mitad, o aquí como vemos en esta parte en rojo, solo la mitad de la mitad del diámetro es el radio. ¿Y por qué no utilizamos diámetro dentro de estas fórmulas? Primero porque se va a hacer algo complicado trabajar diámetro aquí y estar haciendo el trabajo dos veces, ¿no? Pero también es porque viene a todo esto por medio de las integrales. Porque si nosotros vemos en un plano cartesiano, cuando nosotros encontramos una figura en 2D, por así decirlo, una figura plana que nos representa lo que es solamente una parte, en este caso el cono truncado, vemos que solo hallamos la mitad. Y si solo hallamos la mitad, no hallamos completo el círculo, el círculo del cilindro, solo hallamos el radio. Entonces, de aquí es donde viene también el razonamiento
por medio de las integrales. ¿Cuál es el volumen de todo esto? Si nosotros realizamos ya los cambios, nosotros ya reemplazamos valores. Lo vamos a ver más adelante, pero el valor completo es 239.70 centímetros. Tenemos centímetros cúbicos, porque el volumen trabaja en centímetros cúbicos. Ya lo dijimos, largo, ancho y profundidad, mientras que un área trabaja solo largo y ancho, que ya son unidades cúbicas, centímetros, unidades cuadradas y metros cuadrados, entre otros más. Todo en cuadrados, mientras que aquí vamos a trabajar cúbicos. Esta es la primera forma de calcular. Pero si yo quiero hacer un razonamiento más a profundidad y entender el porqué también de esta fórmula y a ver si está bien mi resultado, pues aquí, porque a saber aquí dónde se le ocurrió realizar esta fórmula, puedo realizar el cálculo de las integrales. Y las integrales, ¿quién? Las integrales definidas por medio del cálculo integral a través del método del disco. ¿Qué nos dice este método? Dice que vamos a calcular el volumen de un objeto, de un sólido, en este caso, por medio de una serie de discos. Vamos a apilar una serie de discos y estos nos van a formar el volumen como tal del sólido que nosotros queremos saber. Entonces, a cada uno de estos discos, que son cilindros, se les puede calcular su función y al momento de calcular su función se le puede ir sumando o realizar algún otro cálculo para encontrar que no el área, sino encontrar el volumen de esto. Al principio nosotros tenemos este diferencial, si ustedes lo ven acá, como que fuera un rectangulito. Ese diferencial es donde nosotros ya hallamos la función. Pero si nosotros ya lo transformamos y lo dibujamos bien en 3D, como se puede decir, vemos que es en realidad un disco. Aquí solamente es el radio de medio disco. Entonces, para poder trabajar eso y encontrar estas funciones, yo tengo que saber este principio. ¿Qué me dice el método del disco? Que para hallar el volumen tengo que trabajar con pi por la integral de a menos b respecto a f de x al cuadrado y respecto a de x. F de x o f de y puede ser, si nosotros trabajamos para el eje y, es igual al radio, esto de acá. ¿Y por qué dice que radio es igual a la función de x según varía? Porque aquí tengo un radio, aquí tengo otro radio y aquí tengo otro radio. Entonces, según el distanciamiento de cada radio, va a ir en torno al eje, a la recta o la figura que yo tracé. Dependiendo de cada uno de estos puntos en donde yo los ubique, esa va a ser la distancia, o esa va a ser la pendiente, o esa va a ser la forma que yo le voy a dar al sólido para hallar el sólido en revolución, cada uno de los discos. Entonces siempre va a variar de acuerdo al radio que yo tengo acá. Entonces, cuando es un problema y nos dan ya función en y y las rectas x está igual en 1 o x igual a 2 en las rectas, pues es fácil encontrarlo, pero nunca nos vinieron a decir la fábrica. Hay el volumen de esto por medio del método de discos y tiene la recta x igual a 17, x igual a 1. No, nunca nos vinieron a decir eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, derivar o encontrarle un poquito de más lógica. Y lo que hacemos aquí es cambiar un poquito, siempre con este mismo principio, ¿verdad? Para derivar y encontrar primeramente mi función en y así poder ya seguir trabajando. ¿Qué es lo que hacemos? La derivada de v. ¿Quién es la derivada de v? O sea, la derivada de volumen. Es igual a pi por y al cuadrado respecto de x. ¿Por qué y por qué no puse x? Porque aquí, para facilitarme un poco y encontrar de mejor manera lo que es mi función en y, he colocado y, pero al final se sabe que ya en los demás procedimientos vamos a colocar f de x al cuadrado respecto a x. Aquí vamos bien. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Como esta recta es una pendiente, esta es una pendiente, si lo vemos ya en chiquito, vemos que es un pedacito tan solo que representa el cono truncado. Entonces, esta como es una pendiente, podemos utilizar la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente, que aquí la podemos ver, y menos y1. ¿Quién es y? Y es este disco, puede ser cualquier disco que está acá, cualquier disco que está acá. ¿Y por qué y?
porque es el área, o mejor dicho, es la función donde va a caer el punto para así terminar de formar lo que es el sólido. Y-1 igual a y2 menos y1 partido x2 menos x1. Pero estos puntos, ¿de dónde vienen? Aquí. Si nos ubicamos en este plano que ya está en revolución, tenemos el cono superior, el cono inferior y el cono superior. Si lo vemos así. Entonces, en este punto, aquí hay una pareja de datos. Y aquí también hay otra pareja de datos. Aquí está el radio inferior y el eje y el punto 0. Entonces aquí tenemos ya una pareja ordenada. 0, que es x1, r es y1. Lo mismo para este lado. R superior, que es y2, porque está en torno, va hacia el y, al eje y h, que es la altura. ¿Y por qué no puede estar acá? Porque aquí estoy tirando la altura, estoy trabajando respecto de x. Entonces esta es la altura. H y R es otra pareja que ya me forma acá. Entonces, cuando yo le encuentro la función, yo le puedo dar cualquier valor y cuando llegue a 17, posiblemente llegue aquí al 3 donde está el plano cartesiano, como lo dejamos acá, o cualquier otro valor. Pero siempre dirigido hacia este punto. Entonces, indirectamente nos están diciendo que cuando x esté en 17 va a tener cierto valor y cuando x esté en 0 igual. Siguiendo para encontrar mi función, ¿qué es lo que hago? Voy a despejar un poco, o mejor dicho, voy a reemplazar ahorita valores. Y menos y1, y no lo sé y lo vuelvo a copiar. Menos y1, ¿quién es y1? R inferior, que es acá, porque aquí empieza. No puedo empezar un plano cartesiano de aquí para acá, o si estoy en el lado negativo, pues sí, de aquí para acá. Pero como estoy trabajando en el lado positivo, va de izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, igual a y2, ¿quién es y2? Es R superior. Menos y1 nuevamente, R inferior. Partido, ¿quién? X2. ¿Quién es X2? Se supone que si estamos trabajando de este lado y que en este lado yo señalo la altura, entonces es H, o sea, altura. Menos, ¿quién es X1? X1 es 0, porque estoy partiendo de este punto, en el 0. Despejando acá y ya realizando las demás antiderivadas en este caso, pues ya después colocamos X más R, pero eso ya lo vamos a ver un poco más detallado en lo que es en PowerPoint. Omitiendo esta parte, tenemos que Y, ya despejamos, dejamos solita la Y, porque eso es lo que nos interesa, porque aquí la R es la que me estorba al principio, y esto va a ser igual a R superior menos R inferior partido ¿quién? Partido H, más R. ¿Por qué coloqué acá la X? Todavía no he trabajado para antiderivar para X. Lo coloqué con el objetivo de agilizar un poco el procedimiento, porque al final esto nos tiene que quedar así: R menos R partido H respecto a X va a ser. Por el momento ahorita solo encontramos R superior menos R inferior partido H más R. Lo que está del lado positivo pasa al lado negativo, ¿cierto? Entonces, aquí yo ya tengo mi función y ya puedo seguir haciendo las demás antiderivadas por medio de la integral, ¿sí? Entonces, a partir de ese procedimiento yo ya puedo al final reemplazar valores y encontrar posiblemente otra fórmula casi igual a esto, o trabajar por medio de las integrales y encontrar un valor así. Entonces vamos a ir a un poco más adelante hacia lo que es en PowerPoint y vamos a explicar un poco más del procedimiento. ¿A qué viene todo esto? Si lo queremos ver de un modo figurado para terminar de comprender esta parte y después seguir antiderivando. Tenemos acá un prototipo de lo que puede ser el eje X y el eje Y. El eje Y y el eje de las X, nosotros estamos trabajando respecto a ¿quién? Estamos derivando X respecto a Y, lo que significa que vamos a trabajar respecto al lado de las X, en este caso un lado positivo, y para eso teníamos que encontrar la función en Y, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos cómo está girando esta forma, este pedacito de cono truncado, vemos que está girando tanto para el lado positivo como para el lado negativo del eje de las Y, no de las X, porque eso ya significa que se está pasando a este lado también. Aquí solo estamos trabajando del lado positivo, entonces va a trabajar tanto para el lado
positivo como para el lado negativo de las Y. Es lo que vemos acá, lo que está figurado. Nos quiere decir que una serie de discos van a unirse para formar ¿qué? En esta parte lo que es un pedacito de cono truncado, y si nosotros le empezamos a dar vueltas como le estamos dando acá respecto a este eje, vamos a ver que empieza a formar por el giro que hace, por la revolución que hace, porque la revolución puede ser también una medida. Va a empezar a formar lo que es un volumen, y lo que termina formando es esto, ¿sí? Un cono truncado. Entonces lo que plasmamos acá en papel puede verse aquí, en este prototipo. ¿Y qué materiales utilizamos? Los materiales a utilizar fueron pues alambre de amarre, madera, algunos clavos, una base pues para que no se caiga, si no se pudiera ver, ¿verdad? Entonces, y para que se moviera y darle esa forma, es lo que utilizamos, un motor. Puede estar dentro de los carros o los juguetes, esos carros de juguetes, algún monitor o radio, pero lo que utilizamos aquí fue un motor de una grabadora o de radio, como se puede ver, conectado aquí a unos cables y ya pues conectado hacia por medio de un cargador para que pueda verse este movimiento en 3D, ¿sí? Si lo podemos ver acá. Este es nuestro volumen, nuestro objeto al que le calculamos el volumen. Y si lo vemos acá, pues empieza a girar y a formar el cono. Aquí lo pueden ver ustedes bien. Pues bien, una vez visto de mejor manera, si esto parecía un tanto aburrido y ver, y antes del preámbulo de pasar a integrar, vimos el prototipo, ¿verdad? De cómo es que giraba alrededor del eje X, el eje Y, ¿verdad? Entonces vamos a continuar integrando y realizando los demás cálculos. Dijimos que lo íbamos a realizar de dos maneras, ¿no? Y lo prometido es deuda, ¿verdad? Entonces, despegando la página, vamos a hacer un recaption de todo esto. Primeramente vimos que el cono que teníamos era un cono truncado, porque simplemente no tenía la puntita, en este caso, si ustedes lo pueden ver acá. Por eso es el cono, el tronco. Aquí lo pueden ver de mejor manera. ¿Qué es lo que procede ahora? Y tener claro esto si no se tuvo en cuenta o si no se tuvo tan claro, por así decirlo. Cuando trabajamos solo en el eje X y nos dieron un valor, o en este caso lo teníamos que encontrar, ¿verdad? Pero figurando en el plano cartesiano, tenemos solamente esta parte, ¿verdad? En el lado positivo de la X. En el lado positivo de la X, que cuando yo encuentre un valor respecto de X con un valor negativo de Y negativo, voy a encontrar la otra parte, en este caso de mi cono truncado, ¿sí? En este caso, como lo pueden ver aquí, la serie de discos es la que nos va a ayudar a darle esa forma a lo que es nuestro cono. Esta recta de aquí son los valores con los que conectamos, tanto para X como para Y, ¿sí? Y cuando llegue yo al 17, en este caso, cuando yo llegue al 17, ahí se va a formar el cono, ¿sí? Ahí se va a formar y vamos a empezar a ver lo que es ya el solito en revolución, ¿verdad? Empezando desde el punto 0 en X hasta el punto 17, que en este caso es nuestro límite por nuestra altura de nuestro cono, según el objeto que teníamos nosotros, si lo pudieron ver anteriormente. Despegando. Pues bien, lo vamos a calcular primero de la primera forma, utilizando la fórmula. ¿Y qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que vamos a utilizar el volumen de este cono truncado es igual a 1/3 de pi por r inferior, que es esta, al cuadrado, más r inferior por r superior, más r superior al cuadrado. Todo este paréntesis multiplicado por h, ¿sí? Reemplazando valores, estos valores, ¿de dónde nos sacamos estos valores? Pues bien, utilizando el objeto que teníamos, medimos el radio superior y el radio inferior, ¿verdad? Para facilitarnos un poco las cosas, midiendo primero el diámetro y dividiéndolo en dos, ¿verdad? Porque el radio es la mitad del diámetro, si se puede ver de ese modo.
¿sí? Y la altura, que es h, 17. Obteniendo un valor y haciendo esta operación, si lo podemos hacer mentalmente o... Aquí me falta un paréntesis. O mentalmente, bueno, no mentalmente, sino también en calculadora o en algunos otros procedimientos, obteniendo un volumen de 239.70, pero .70 ¿qué? Aquí es la clave donde tenemos de poner las unidades. Las unidades. Y cuando nosotros no trabajamos o simplemente algún problema no nos dicen estas unidades, centímetros, metros, o algo así, lo único que podemos hacer es colocarle unidades cúbicas. Y el cúbico o el 3 a qué hace referencia: largo, ancho, profundidad y cómo es que giran revoluciones este sólido, ¿verdad? Pero en este caso, como lo hemos medido en centímetros, pues va a pasar a ser, en vez de unidades cúbicas, centímetros, perdón por la escritura. ¿Centímetros qué? Cúbicos. Y por medio de esta fórmula así directo podemos realizar lo que es el volumen, y hasta ahí la podemos dejar, pero queremos tener algo más complejo, ¿no? Y no algo complejo, sino entender también el porqué de esta fórmula. Y a partir de esta fórmula también nos vamos a guiar un poquito para integrar y ya adentrarnos a lo que es el cálculo integral por medio de las integrales, en este caso definidas. Pero ¿por qué definidas si no nos dieron ningún límite o qué onda? Pues resulta que cambiamos de página. Bueno, la altura es un límite para nosotros, porque si regresamos a nuestro plano y lo ponemos horizontal respecto al eje X, vemos que nuestro cono sí va a girar o va a empezar desde el punto 0 en X, aquí, y va a llegar hasta el límite de 17. 17 hasta ahí. Y cuando yo obtenga ese valor, pues ya va a salir otro valor, ¿no? Entonces, por eso, esos son mis límites, los que ya están marcados ahí. No los inventé yo, sino están marcados por el mismo objeto, por la altura en este caso. Y así es como vamos a poder realizar lo que es nuestra función integral. Porque ¿qué nos dice si recordamos ahí en el pizarrón? ¿Cuál era la fórmula del método de discos? Dice que es pi por la integral ¿de quién? Por la integral de a menos b. Esta a integral de a menos b es f de x respecto, o elevado al cuadrado, mejor dicho, elevado al cuadrado, ¿respecto a quién? Respecto a dx, porque estamos derivando respecto a dx, y para eso teníamos que hallar nuestro valor o nuestra función en y, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven acá es lo que hicimos en el pizarrón, solo para tener un mejor panorama y de dónde sacó los cálculos, pues. Entonces, por medio de esto ya dijimos que el porqué de estas razones. Despegando la página. Bueno, ahora sí, vamos a seguir integrando. Primera forma ya la tenemos, y a partir de esa fórmula, la anterior, vamos a integrar, vamos a seguir la integral definida en este caso. Vamos a hacer esto. Tenemos pi afuera, siempre lo vamos a dejar afuera, por 1/3, y ese 1/3 ¿de dónde salió? ¿Qué onda? Ese 1/3 sale de la fórmula, por eso les decía, vamos a quedarnos un poquito de la fórmula, vamos a hacer esto. 1/3 por h dividido r superior menos r inferior por la integral de h de 0 menos h y todo esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Respecto a x. Oiga, pero ¿de dónde sale este pedazo acá? Porque, o sea, no tiene sentido que esté ahí, pues. Pues bien, aquí tenemos una fracción. Y esa fracción, pues, a veces cuesta un poco trabajar y un poco más con integrales y me hago bolas, y mejor también para un mejor orden y para despeje, porque solo quiero tener las literales que me interesan a mí, integrar, porque eso es lo que yo quiero. Solo necesito integrar ahorita en este momento r superior menos r inferior. ¿Y por qué solo esas dos r's y por qué no h? Porque ya tenemos como límite a mi altura. Y entonces, si eso es mi límite respecto a la integral definida, eso me estorba ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pasar a hacer una sustitución por igualación.
En este caso, lo que estaba en el numerador pasa al denominador y lo que estaba en el denominador pasa al numerador. ¿Sí? Sencillamente. Hay que tenerle un poquito de lógica a este teorema, ¿sí? Entonces, lo único que yo voy a hacer respecto de x, porque es lo que me interesa, la esencia de todo esto, va a ser r superior menos r inferior, ¿sí? Esto está elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Voy y recuerdo las leyes de potencias. La multiplico. El r superior y el r inferior tienen como potencia 1, porque no tienen ningún signo, perdón, un número. Imaginariamente sabemos que tiene potencia 1. Entonces, eso multiplicado por 2 da r al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Respecto a quién? Respecto de x, ¿ya? ¿Sí? Entonces, solo esto es lo que me interesa integrar respecto a x. Esto no. ¿Por qué esto no y por qué se lo seguimos agregando? Porque si recordamos, esto era lo que estaba estorbando aquí. Si lo podemos ver de ese modo. Aquí, en nuestra función anterior. ¿Ve? Entonces lo que nos interesa es ya los r's. No voy a seguir tocando el tema porque puede ser un poco tedioso. Bueno, entonces ahora, como vamos a integrar estas r's, lo que tenemos que hacer, tenemos la integral 0 menos h, r al cuadrado menos r al cuadrado respecto de x más r, colocando estos límites. ¿Y por qué estos límites? Porque si recordamos, las integrales indefinidas colocábamos en vez de esto, colocábamos más c, ¿sí? Pero porque ahí no teníamos ningún valor o no podíamos, sí, saber ese valor. Recordamos que sí se puede encontrar ese valor, ¿verdad? Pero antes de esa parte no solo colocábamos más e más la constante, pero ahora como es una integral definida nos tiene un límite, un tope. Entonces ese tope es h y 0 y por eso es que colocamos h y 0. Ahora bien, hacemos otra, si queremos ver de este modo una línea, por así decirlo. Colocamos la integral de h menos 0, la integral de r al cuadrado, respecto a quién, respecto a de x, porque esto es muy necesario colocarlo, no lo coloqué, pero ya lo estamos colocando. Otra vez la integral, perdón, siempre hay que hacer bien los signos, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces, aquí nuevamente la integral, hacemos la integral, decirlo la integral. ¿Por qué siempre colocamos esto? Porque estamos trabajando con una integral definida. Y se supone que estos límites van a hacer límite tanto para r superior como para r inferior, ¿verdad? ¿Por qué no lo colocamos adelante de la integral, del símbolo de la integral? ¿Por qué no lo colocamos aquí, estas r's? Porque no es un valor ahorita, no es un valor. Pero mire, si yo lo quería trabajar, ya tengo los datos de esto. Pues puede ser también. Pero nosotros lo estamos trabajando de este modo. Entonces las literales van a ir respecto a esto. ¿Y por qué no va a ser respecto a de x? Porque ya lo aclaramos. Queremos encontrar la x para después cambiar ese valor, que es respecto a las h y a 0, y así ya la hicimos, ¿sí? Entonces, agregando esta línea, después de esto va aquí, sí, después de esto va aquí, y luego nos pasamos a esto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos que es r al cuadrado, todo esto va a ser algo junto, ¿sí? Si lo queremos ver de forma
perdón, obvien esa parte. ¿Qué es lo que pasa ahora? 2 más 1, 3. ¿Por qué 2 más 1, 3? Porque nos dice el teorema que cada vez que vayamos a integrar algo vamos a sumarle 1, ¿sí? Y cuando vamos a sumarle 1, entonces estamos diciendo que ya terminamos de integrar esa parte. 2 más 1, 3, ¿sí? Tanto para R superior como para R inferior. ¿Respecto a quién? Respecto a X. Aquí era donde me estaba confundiendo, ¿sí? Esto lo vamos a dejar como un solo término, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos guiamos un poquito de la fórmula, tenemos aquí juntos a estos R's dentro de la fórmula. No los puedo separar, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo ya sé que solo voy a colocar una X, ¿sí? Y no voy a seguir tocando, no voy a poner otra X aquí, ni otra X aquí, simplemente lo vamos a dejar así. Para facilitarnos el procedimiento. Más R y los límites H y 0, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que procede a hacer? Vamos a colocar esos límites donde esté la X. Tenemos solo una X. Y entonces, a la H va a estar acá. Lo que estaba aquí en X pasa a reemplazarse por H. Lo que estaba aquí en X pasa a reemplazarse por un 0. Esto va a ser R al cubo menos R al cubo. ¿Por quién? Por H más R. Menos, esto ya es de cajetín. Esto siempre va a ser así. Vamos a restarle la integral, la primera integral definida menos la segunda integral definida que tenemos aquí. R al cubo menos R al cubo por 0, porque ahí había una X también. Recordemos que aquí ya encontramos una X más R. Entonces, ahora, ¿qué es lo que procede a hacer? Obviamente, si lo vemos a primera vista, vamos a ver que todo esto, porque esto estaba multiplicándose por 0, ¿sí? Se va a cancelar. No nos hacemos más bolas. Y lo único que queda es R. Ahora bien aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos R al cubo menos R al cubo H, ¿sí? Y si lo vemos acá, entonces ya lo tenemos multiplicado, más R, volvemos a copiar, menos R, porque fue el único valor que quedó aquí, ¿no? Juntamos sí, unimos y ya empezamos, ya aquí ya es pura aritmética, álgebra, lo que hemos visto siempre. Más R menos R, signos contrarios, se restan, y eso da 0. Y lo único que nos queda son estos términos. Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Cuando nosotros ya tenemos esto al final, pues vamos a no vamos a integrar, vamos a colocar bien, utilizando ya estos valores que quedaron afuera afuera de la integral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya es volumen igual a un pi por un tercio por pi, bueno, aquí obviamos el pi porque esto no tiene nada que ver, porque el pi ya está aquí afuera, aquí cuando lo despejamos. R superior menos R inferior, y el término que integramos, este de aquí, si ustedes lo pueden ver, ya está aquí ahora, ya de manera limpia. Esto es igual a ¿qué? Es un tercio. Y ahora sí, ya podemos colocar el pi acá para que no nos moleste tanto. Pi por h menos todos estos términos. Y la h que estaba aquí, ¿qué pasó? Pues cancelamos esta h. Porque pues ya aquí ya habíamos encontrado el valor de h, ¿no? Y el valor de h ya lo tenemos aquí. Si nos guiamos un poquito mejor, tenemos un poquito de mejor lógica, ¿no? Despejamos, ¿no? Entonces la cancelamos en este orden. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Si reemplazamos ya valores, porque recordemos aquí si no lo tienen claro, lo que nos interesaba encontrar era esto, la integral definida de estos radios, porque eran los límites que estaban tanto del eje desde el punto 0 hasta el punto 17. En el punto 0 recordemos que estaba esta R inferior y en el punto 17 estaba esta R superior, ¿sí? ¿Sí? Entonces por eso es que también eliminamos esta H, porque es la esencia de lo que queremos saber. Reemplazando los valores.
un tercio de pi, un tercio, lo volvemos a colocar por pi, por ese 17 de dónde salió, era donde estaba la h. Nuestra h significa la altura, ¿sí? Y si significa la altura, entonces, bueno, ya tenemos 17 y siguiendo reemplazando los valores R superior, R inferior. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Si lo introducimos en la calculadora, pues al final tenemos un valor de 239.70, ¿qué? Centímetros cúbicos, ¿sí? Y así, de esta forma, es como nosotros podemos hallar por medio de una integral, en este caso definida, lo que es el volumen, por medio del cálculo integral. Vemos aquí en la página anterior cuál fue el resultado de 139.70. ¿Y cuál fue nuestro resultado por medio de las integrales? Que suena un poco tardado a veces, pero que al final si vemos bien esto, esa fórmula anterior que vimos del volumen, pues también sale de las integrales que están aquí definidas, ¿no? Y nada, hasta aquí la dejamos y gracias, dije, por su atención. Creo que ya es un poco muy largo el video y gracias por su atención.